¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bendiciones desde acá, esperando que el Señor les esté fortaleciendo, les esté ayudando en todo. Como siempre les digo, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué bueno poder unirnos hoy para adorar al Señor, para exaltar el nombre del Dios Todopoderoso. Nos une el Espíritu del Señor. Usted allá donde está, yo por acá, pero el Espíritu del Señor nos une para que podamos hoy adorarle. Y yo le invito a que usted pueda allí donde está, inclinar su rostro, para que usted pueda concentrar su mente, su espíritu y todo su cuerpo para adorar al Señor. Allí podemos guardar un momento de silencio, podemos escuchar la melodía que está sonando, pero usted recogiendo su espíritu allí y su mente para adorar al Señor. Dice la palabra de Dios: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, cuán grandes son tus obras, oh Jehová. ¿Lo puede repetir usted allí donde está? Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. ¿Y qué obras ha hecho el Señor en esta semana? ¿Qué obra ha hecho el Señor en estos días, en su vida? Sí, el Señor ha sido un Dios misericordioso. El Señor ha sido un Dios compasivo. El Señor ha tenido la gentileza de visitarnos con su presencia que está en nuestros corazones y en todo nuestro ser. El Señor nos ha aliviado en nuestros dolores, en nuestras quejas, en nuestras angustias. El Señor ha provisto nuestras necesidades. El Señor nos ha dado aliento de vida. El Señor nos ha dado la fortaleza para levantarnos cada día. Miren que en un mundo tan enfermo, bueno, el Señor nos ha regalado salud, aunque con algunos achaques, pero ahí ha estado el Señor. En un mundo de tanta oscuridad, el Señor nos ha dado de su luz. ¿Qué sería de nuestras vidas sin la presencia del Señor? Así que tenemos muchos motivos para darle gracias al Señor. ¿Qué otro motivo tiene usted? ¿Puede mencionarlo allí? Con los que están con usted. Gracias. Gracias al Señor. Vamos a cantar este hermoso canto, esta hermosa melodía, usted la puede escuchar. Vine a adorarte, Señor. Vine a exaltarte porque tú eres mi Dios. Cantemos. Mi
segundo domingo de este mes de octubre. ¿Qué le parece? El tiempo pasando volando. Y en estos días hemos tenido aquí en nuestra iglesia, nuestra congregación, una serie hermosa. La comunidad que somos. ¿Qué comunidad somos? Somos la primera iglesia bautista de San Antonio de los Altos. Así que estamos contentos, porque como iglesia el Señor también ha sido bueno con nosotros. Hemos aprendido estos días que somos forasteros, que somos los del camino. Hemos aprendido que somos una casa espiritual. Hemos aprendido que somos el pueblo de Dios. Amén. Amén. Así que seguimos aprendiendo de la palabra del Señor en este tiempo. Vamos a escuchar esta hermosa melodía. Enciende una luz. Y mientras escuchamos la melodía aquí en el piano, fíjense que esa hermosa letra dice: enciende una luz en la oscuridad. Es que usted y yo, como iglesia, somos llamados a compartir de la palabra del Señor, del amor del Señor, a hacer una luz en medio de tanta oscuridad. Y mientras escuchamos la melodía, vamos a tener un tiempo de oración ante la presencia del Señor. Oramos al Señor, ore allí, por nuestra iglesia, su iglesia, para que el Señor nos dirija, para que el Señor nos use. A muchos que viven a nuestro alrededor sin la luz del Señor. Que el Señor guíe a nuestro liderazgo. Que el Señor guarde a los niños de esta congregación. Oramos al Señor por los adolescentes de nuestra congregación. Que el Señor también les dirija a ellos, que el Señor les guarde y les ayude en todo. En todo. A los jóvenes de nuestra iglesia. A los adultos mayores. También allí, ore al Señor por los países que están en unas situaciones tan desfavorables, incluyendo nuestro país. Recordamos esta situación en España, afectando no solamente a España, sino a otras partes del mundo. Oramos al Señor por los países que tienen situaciones de guerra, de conflictos políticos. El mundo que tiene tantos problemas con la moral, la falta del Señor, la falta de Dios. Dejamos, Señor, estos motivos en tus manos. Me uno a la oración con mis hermanos. Ante tu presencia estamos, Señor. Recordamos a los enfermos, muchos cercanos, conocidos. Sé tú visitándoles a ellos también en este tiempo, Señor. Te pedimos por todos los que están postrados en una cama, esperando por medicamentos, por exámenes médicos, tratamientos. Recordamos a los adultos mayores, las mujeres, hombres. Un tiempo muy difícil que nos ha tocado vivir, Señor. Qué bueno que te podemos tener como Padre, amante. Dice tu palabra que tú inclinas tu oído a nuestro clamor. Clamamos a ti, Señor, en este tiempo. Clamamos por tu presencia, clamamos por tu misericordia, por tu compasión y tu justicia. Sé tú con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí vamos a cantar este hermoso canto, Enciende una luz. Cántelo. Sobre todo preste la atención a la letra hermosa que dice.
Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. En todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz
en la oscuridad. Y dice también un hermoso himno: con una sola chispa se enciende un fuego. ¿Se lo sabe, lo conoce? Vamos a cantarlo también. Una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntense muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar ya todos has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. En las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Lo hay que repetir. A todas las personas hay que repetirles el amor del Señor. Con todos tenemos que compartir el amor del Señor, no para que lo obtengamos nosotros solamente, es que lo tenemos que compartir. Que el Señor nos ayude en este tiempo, hermanos, de que podamos compartir con otros. ¿Y de qué manera compartimos con otros? Bueno, a través de su vida, de su testimonio, de su comportamiento. Usted está compartiendo la palabra del Señor, pero también llevando una porción de su palabra a los que andan tristes, abatidos en este tiempo tan difícil. Miren cómo dice la palabra de Dios en Mateo 5, del 13 al 16. Dice así, ¿tiene su Biblia allí? Mateo 5, del 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre su luz delante de los
para que se vean sus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor nos ayude en este desafío. Que el Señor nos dé de su luz. Él nos ha dado de su luz para compartirla con otros. Bendiciones. Vamos a escuchar la palabra del Señor en este tiempo. Recordé recientemente, preparándome para este mensaje, algunas canciones y acertijos infantiles que usan absurdos para cultivar en los niños el pensamiento lógico. Pueden ser dibujos, pueden ser cuentos, pueden ser canciones, pero presentan absurdos como estos: un sol que emana sombras, un abrigo que da frío, un pan que da hambre, para que los niños vayan cultivando la relación de coherencia y de lógica. Ellos se darán cuenta que de lo que se está escribiendo, hablando o cantando no tiene sentido, porque no hay correspondencia. Tiene que existir una relación entre lo que uno es o dice ser y lo que uno hace, para mostrar coherencia. Durante este tiempo hemos estado pensando en lo que somos como comunidad de fe, como una iglesia. ¿Qué somos como iglesia? ¿Qué somos como cristianos? ¿Qué quiere el Señor que nosotros seamos y hagamos en este tiempo? Y hemos considerado hasta acá 4 imágenes bíblicas. Hemos hablado de la iglesia como los forasteros, peregrinos. Hemos hablado de la iglesia también como los del camino. Hemos hablado de la iglesia como pueblo de Dios y hemos hablado de la iglesia como una casa espiritual. Para cerrar esta serie, quiero compartirles el tema que hemos titulado Somos sal, luz y ciudad. Somos sal, luz y ciudad. Hoy tocaremos una metáfora o una imagen bíblica que viene triple. Es un 3 en 1. Que vienen a poner de manifiesto eso mismo de que estamos hablando. Porque Jesús estableció una comunidad de sus seguidores, de los creyentes. Y en los evangelios, en el llamado Sermón del Monte, Sermón de la Montaña o gran enseñanza del reino, el Señor se encarga de mostrar cuáles son los rasgos que Él espera en sus hijos y en sus hijas. Es decir, aquello que deben evidenciar por el carácter, la manera de ser, la manera de vivir, de tratar, de relacionarse, de actuar, los motivos de los hijos de Dios, ahí están en esa enseñanza llamada el Sermón del Monte. El ser del discípulo, la comunión o la piedad del discípulo, la vida en secreto del discípulo con Dios y también en público en el trato con otras personas, allí se habla de eso. Pero luego en este sermón, y vamos a leer hoy Mateo, capítulo 5, los versículos 13 al 16. Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. En esta triple metáfora, o en esta imagen con 3 metáforas, el Señor va a hablar precisamente de lo que somos. Tome en cuenta, por favor, que cuando habla de sal, luz y ciudad para referirse a sus discípulos, no lo hace en un modo indicativo, no lo hace en un modo imperativo. ¿Qué significa eso? El Señor no está diciendo ustedes tienen que ser, no. El Señor lo hace en un modo indicativo o descriptivo. Ustedes son. Porque quien conoce a Jesús por la obra del Espíritu, quien ha experimentado en su vida el Evangelio, ya es. Y por lo tanto tiene que hacer, tiene que vivir. Tome en cuenta eso, por favor.
La manera en que está escrito el pasaje y presentada la enseñanza no es un modo imperativo, como que si es una orden para llegar a hacer algo que no se es o a hacer algo que no se ha hecho. Es un modo indicativo por lo que ya se es. Esta porción de los evangelios entonces nos confronta con 3 imágenes y la mayoría de las personas no saben que esas imágenes vienen del Antiguo Testamento. Se aplicaron a Israel, las 3: sal, luz y una ciudad establecida. Porque el deseo del Señor siempre fue, al establecer un pacto con Israel, que este pueblo cumpliera esas funciones de estas 3 imágenes. Pero no ocurrió. En el Antiguo Testamento, las imágenes de sal, luz y ciudad asentada se presentan como una visión profética de una comunidad en la que el reino de Dios se iba a manifestar, se iba a hacer una realidad, por lo menos de comienzo. Y esa comunidad, pues luego es conformada por el Mesías que vino, el ungido del Señor, nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que el pueblo de seguidores de Jesucristo constituye entonces esa comunidad. Quiero leer lo que dice aquí en Mateo capítulo 5, versículos 3 en adelante. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Ustedes son. Hagan esto para que esto traiga gloria al Señor. Examinemos cada imagen y revisemos acá cuando dice que somos la luz, que somos la sal de la tierra. La sal en el Antiguo Testamento recibía varios usos. Si usted lee, por ejemplo, en Levítico 2:13, usted encontrará que se empleaba en el asunto del culto, era un elemento de la ofrenda. Levítico 2:13, usted lo va a encontrar allí, lo voy a ubicar acá para leer, y era un uso entonces, digamos, litúrgico, era un uso para el culto. Dice: todas las ofrendas de cereal las sazonarán con sal y no dejarán que les falte la sal del pacto de su Dios, y a todas las ofrendas deberán ponerle sal. Era un elemento, era un signo. Ese sabor, ese elemento cotidiano se tomó como una señal del pacto hecho con el Señor. Y era una manera de decir que todo lo que se hacía en la adoración y en el culto debía llevar esa pizca, ese recuerdo, ese sabor de que el marco de todo lo que se le ofrece a Dios es un pacto de comunión con Él. Ese es un uso de la sal del Antiguo Testamento que también se aplica en el Nuevo Testamento para los cristianos. Porque todo lo que hacemos en respuesta de adoración o parte de la piedad debe llevar el recordatorio de la sal, que nosotros somos un pueblo que ha hecho un pacto con Dios para vivir para ese Dios mientras estemos en este mundo. Pero por supuesto en el Antiguo Testamento también estaba el uso preservador de la sal. Y se hablaba también del uso, digamos, curativo de la sal. Y esos usos también fueron llevados como parte de la misión del pueblo de Dios.
Para que nosotros comprendamos lo que está diciendo aquí el Señor en esta enseñanza, tenemos que remitirnos al tiempo de Jesús. Los procedimientos para procesar la sal eran precarios. No se sacaba una sal tan refinada como la que tenemos hoy. La sal en aquel tiempo estaba adherida a otros minerales, no era una sal, solo sal. De tal manera que cuando venía la humedad, el sodio salía o la sal y quedaban otros componentes que apenas salaban. Tenían un sabor distinto o malo, no servían ya para salar la comida ni para cumplir las funciones de la sal, y entonces ese desperdicio que quedaba se usaba para allanar los caminos. Y cuando las personas transitaban por los caminos, debajo de sus pies había algo que parecía sal. La apariencia era de sal, pero había perdido su sabor, porque la sal se había desvanecido de ese componente físico-químico. Y no servía ya para salar. Es decir, que aquello que parecía ser sal no servía para salar, entonces se desechaba. Se lanzaba en el camino y no quedaba sino para ser pisoteada, para ser hollada por los hombres. Y aquí lo que está diciendo el Señor con esta palabra es recordándole a los discípulos que ya somos sal, ya tenemos la sal del Evangelio, ya tenemos la sal de la gracia del Señor porque ya hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. Ya se supone que hemos experimentado lo que la sal ha hecho o lo que la sal hace, ya lo hemos experimentado en nuestra vida por medio del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué hace la sal? La sal detiene la corrupción. Una vida sin la sal del Evangelio y de Jesús es una vida expuesta a la corrupción, en todo sentido. Pensamientos corrompidos, vidas corrompidas, lenguaje corrompido, motivos corrompidos, conductas corrompidas. Porque la sal de Cristo y la sal del Evangelio preserva la corrupción. Pero esa sal también cura heridas que causa el pecado, que causa la vida. Se supone que hemos experimentado eso. Esa sal también transforma algo insípido en algo sabroso, gustoso, agradable. Esa sal causa sed. Es decir, que te inquieta, te mantiene en esa búsqueda constante de significado, de calmarte solamente en el Señor y no en cualquier cosa. Pero ¿cuál es el peligro? Otra vez. El peligro es cuando entonces el creyente o la comunidad de creyentes mezcla los valores del reino con los valores de esta cultura y de este mundo. Valores de injusticia, de idolatría, de pecado, de inmoralidad, de egoísmo, cualquier valor de los imperios de este mundo y los mezcla con los valores del reino, entonces se adultera, porque lo que hemos recibido ya lo tenemos en Cristo y en su Evangelio para compartirlo, para vivirlo, para exponerlo. El Señor advierte ese peligro de perder el sabor, de saber mal, de tener un sabor mezclado, de no aplicar la virtud a nuestra vida y a la vida de quienes nos rodean. Cuando eso ocurre, la consecuencia es triste. Un cristianismo hollado, una fe que no tiene la virtud o no la pone en práctica y es causa de pisoteos y vergüenza. Luego el Señor nos recuerda que somos la luz del mundo. Siempre me ha llamado la atención considerar que lo primero que Dios crea es la luz, sea la luz. Y la luz en la Biblia es signo y símbolo de tantas cosas hermosas y profundas. Luz es representación de conocimiento. Luz en la Biblia implica verdad, sinceridad, integridad, justicia. Luz es vida. Luz es poder, transformación. Es una imagen. Estas metáforas son metáforas de transformación. Porque la luz precisamente es lo que viene
a tornar la oscuridad, la atraviesa, la transforma. Las tinieblas no prevalecen contra la luz, porque la luz tiene el poder de hacernos ver y permitir que seamos vistos. Eso lo hace la luz. Miren lo que en el Antiguo Testamento el Señor dice de esta luz respecto al pueblo suyo. Porque el deseo de Dios siempre fue levantar un pueblo, el pueblo de su nombre, de su posesión, adquirido por Él, para que ese pueblo anunciara las virtudes de su luz. Aquellos que fueron traspasados de las tinieblas a su luz admirable. Dios necesita un pueblo que irradie la luz de su justicia, la luz de la vida, la luz de la verdad, la luz del conocimiento de la comunión con el Señor, la luz de los motivos puros. El Señor necesita un pueblo. En Isaías capítulo 42, verso 6 dice: yo, el Señor, te he llamado en justicia. Le dice eso a Israel. Te he tomado de la mano. Yo te tomé, te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Ser un faro, una luminaria que refleje la luz del Señor. Todo eso bueno que está en el carácter de Dios, en sus propósitos, en sus promesas, en su poder, Dios quiere manifestarla por medio de un pueblo, de una comunidad que le ama, que le sigue, que le imita. El Señor llamó a Israel a hacer luz a las naciones, porque la intención salvadora de Dios, Él escogió que se expresara por medio de un pueblo que lleva su nombre. Luego en Isaías 6, el Señor mismo recuerda que Él es esa luz que espera ser reflejada. Isaías capítulo 60, versos 1 al 3 dice: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira las tinieblas que cubren la tierra. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brilla o brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz, y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Jehová es la luz de su pueblo, y este pueblo ya tiene esa luz, y este pueblo tiene que compartir esa luz. Ese pueblo es la comunidad del Mesías de Jesús. Jesús luego en el Nuevo Testamento dice: mientras yo estoy en el mundo, luz del mundo soy. Cristo vino a iluminar los ojos enceguecidos, sellados por el egoísmo, por la maldad, por la soberbia, por la desobediencia. Y muchos de sus milagros tuvieron que ver precisamente con abrir los ojos para que la luz iluminara y llenara la vida de las personas. No solo para ver hacia afuera, sino para inundar hacia adentro. Como se dice en Apocalipsis del mismo Señor, que Él es el lucero de la mañana que resplandece. Cuando se debate entre la oscuridad y el amanecer, Cristo aparece límpido, refulgente, con toda la brillantez de Dios, para llenar nuestros corazones, para llenar nuestras vidas, para hacer la lámpara allí con su palabra a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. El pasaje dice: no se agarra una luz
y se le pone una caja encima o se mete debajo de un taburete. No, se pone encima. Y aquí hay algo muy hermoso, porque se está refiriendo no a cualquier casa, sino a un tipo de casa. Está hablando de una casa de gente pobre, de gente humilde. Porque esas casas eran una sola pieza. Y entonces cuando dice para que alumbre a todos los que están en la casa, significa que mientras más se elevaba, podía irradiar a los que estaban en ese único salón. Una casa humilde, con carencias, con necesidad de iluminación. Y la única iluminación se elevaba para ser compartida. Eso me llevó a pensar en mí, en esta casa frágil donde estamos viviendo hoy, en el mundo. La casa común, el oikos común, que compartimos, que tiene tantas precariedades y que exige que esa luz se levante, no que se tape, sino que se levante para que alumbre no más o no solo a los que creen en Jesús, sino a todos los que están en esta casa de este mundo que necesita de la luz del Señor. Es decir, que estas metáforas son metáforas que confrontan el sinsentido. Una sal que no sala. Una luz que se oculta o se tapa. No tiene sentido. El sentido que le ha dado el Señor es que esta luz alumbre a todos los que están en casa. Y usted y yo, como hijos del Señor, como discípulos de Cristo, podemos hacer esa parte, porque cada vez que tratamos, cada vez que hablamos, cada vez que saludamos, cada vez que servimos, cada vez que compartimos, cada vez que visitamos, cada vez que compartimos el Evangelio, lo que sea, nosotros estamos moviendo la luz en cada rincón, en cada relación donde nosotros nos estamos moviendo. Eso es lo bueno de una vela. No tiene de pronto la potencia de una bombilla, pero le permite a usted ir con ella a cualquier lugar, o una linterna a cualquier lugar donde se necesite la luz del Evangelio. Y finalmente, la Biblia habla de esta imagen que a veces se descarta, pero acuérdese siempre, aquí en Mateo 5, 13 al 16, hay 3 imágenes y no 2. La tercera imagen es la imagen de una ciudad asentada en un monte, en lo alto, una ciudad expuesta, una ciudad visible, que nadie puede ocultar, que está allí, porque el Señor nos puso a nosotros en este mundo a la vista de todos, expuesto a todos, y eso tiene riesgos, incomprensiones, falsas acusaciones, pero también la única posibilidad de dar testimonio tiene que ser así, reconociendo que el Señor nos puso allí, nos elevó para que fuéramos relevantes. Algo es algo que se eleva, que se destaca, que se puede apreciar desde lejos. Cuando usted llega a algunos países o llega a algunas ciudades, en muchas de ellas usted se da cuenta que hay ciudades que comienzan a mirarse a lo lejos porque están en alto. El Señor nos puso en alto no para gloria nuestra, sino para gloria suya. Por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que al final esta ciudad elevada, que también está en el Antiguo Testamento, porque Dios se propuso en su plan de salvación levantar una ciudad que sería la ciudad santa, la ciudad del Rey, la ciudad de la vida y de la justicia, Jerusalén. Y esa ciudad se supone que sería la ciudad que daría cuenta al mundo del proyecto salvador de nuestro Señor. Por eso en Isaías 2, 1 al 4, oiga cómo dice: en los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas, y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios, del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas.
Se supone que la iglesia, los creyentes de Jesucristo han sido puestos. En medio de esas comunidades está el Señor. Y la vida de esa comunidad es tan atractiva, tan atrayente, porque evidencia cosas que se necesita. Por ejemplo, en este tiempo de desesperanza, en esta ciudad que es este pueblo, tiene que haber esperanza. En esta ciudad que es esta comunidad, tiene que haber vida, porque hay mucha muerte, hay mucho miedo, hay mucha maldad. Aquí entonces tiene que mostrarse en esta ciudad la bondad, la justicia, la compasión, la misericordia. En medio de tantas malas noticias, esta ciudad tiene que proclamar la noticia buena de Jesús para esta vida y para la venidera. La buena noticia, el evangelio, de tal manera que eso atractivo pueda hacer que la gente diga, vamos allá, porque ahí está el Señor, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos, convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Una ciudad que no se amaña a la injusticia y que no se agarra de la violencia para dirimir las diferencias, para imponerse sobre otro, para hacer daño, que no recurre a la guerra, al poder, a la riqueza, sino que es una ciudad donde hay otras normas, porque hay un rey de amor, de servicio y de vida. No se puede esconder usted si es cristiano, especialmente si usted deja que lo que el Señor le dio y le hizo se vea, se perciba y se sienta. Básicamente aquí encontramos tres cuestiones. Ser luz, sal y ciudad asentada es cuestión de esencia. No es que tenemos que llegar a ser o tener, ya somos, por la obra del Espíritu y Cristo, y ya lo tenemos. Tenemos luz, tenemos sal y tenemos relevancia para invitar, para llamar la atención, para convocar al Señor. Pero además de esencia es cuestión de presencia. Tenemos que estar ahí, donde se necesita la sal, donde se necesita la luz y donde las vistas tienen que levantarse con esperanza. Es cuestión de esencia, es cuestión de presencia y es cuestión de vivencia. El punto no es si somos sal, si somos luz o si somos ciudad. No, ya está claro que lo somos. La pregunta es qué clase de sal, qué clase de luz y qué clase de ciudad estamos mostrando y siendo en este tiempo. Que la gracia de nuestro Señor, que su bondad nos lleven profundamente este día domingo, en esta ocasión, en esta hora, a tomar conciencia de lo que ya somos y por qué fuimos establecidos y puestos en el mundo en el nombre del Señor. ¿Se ha dado usted cuenta de cuánta corrupción nos rodea y nos circunda? ¿Cuánto miedo? ¿Cuánta muerte? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánta oscuridad? ¿Cuánta desesperanza? Somos forasteros. Somos los del camino. Somos el pueblo de Dios. Somos una casa espiritual. Somos luz. Somos sal. Y somos una ciudad expuesta, establecida, evidente. Señor, danos la capacidad de celebrar lo que ya tenemos y a mostrarlo, para que lo vean, te glorifiquen a ti y alcancen la vida abundante que solo tú puedes otorgar. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu, oramos dando gracias y asumiendo compromisos. Amén.